Alabando a nuestro Dios porque Él es bueno. Amén. Con tus palmas arriba. Un día nuevo tú creaste para mí. Cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar. No callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús. Era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Jesús. Vamos, declara. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Porque nos levantamos una ofrenda de palmas al único Rey y decimos que es un Dios amoroso. Amoroso eres tú, duda no hay que eres grande. Para mí no hay nada más asombroso. Eres tú, maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día, Cristo. Oh, oh, oh. Tú puedes buscar Algo más grande y te aseguro que no encontrarás. amor así, inexplicable. Oh, oh, oh. Yo cantaré, amoroso eres tú, duda no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres tú, maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte, nadie se compara a ti. Yo pienso en ti.
Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Como ustedes saben, estamos viendo las 4 características del Espíritu Santo en mi vida. Ya el hermano José ha compartido el primer tema, soy enseñable, y esta noche tengo la oportunidad de compartir con ustedes una palabra. Sin duda va a ser de bendición, de edificación para nuestras vidas. Primero quiero agradecer a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno, siempre ha sido bueno y quiero darle las gracias por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. También quiero mencionar a nuestros amados pastores por la confianza que depositan en mi persona. Desde aquí les envío un cordial saludo, un abrazo fraterno y que el Señor les bendiga en grande manera. Pues hermanos, antes de comenzar esta exposición de la palabra de nuestro Dios, ¿por qué no juntos elevamos una oración al Señor? La oración es una necesidad, dice la Escritura. Bien, juntos vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú eres bueno. Tú eres Dios grande, maravilloso. En el nombre de Jesús te suplicamos, te pedimos que esta noche que vamos a meditar en tu palabra, te pedimos el favor, la gracia, la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Queremos que esta palabra sea de bendición, de edificación para la vida de nuestros hermanos. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Muchas gracias te damos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en el libro de los Hechos registra un pasaje que llama mucho y fuertemente la atención en sus primeros capítulos 1 y 2, donde nos dice que 120 personas que amaban al Señor estaban reunidos orando, haciendo súplica y ruego. Ellos estaban en el aposento alto orando al Señor. Y en ese tiempo se oyó como un fuerte viento que soplaba y descendió de una manera poderosa, gloriosa, el Espíritu Santo. De tal manera que ellos recibieron el fuego, el poder, la ayuda del Espíritu de Dios. Antes ellos tenían miedo para compartir la palabra, tenían miedo de presentar a Jesús como Señor y Salvador. Pero ahora, habiendo recibido el Espíritu de Dios en su vida, ellos ahora, con denuedo, con autoridad, hacían maravillas, señales y prodigios. Se amaban, compartían las cosas, oraban, compartían la palabra de Dios. La vida de ellos había sido cambiada totalmente. Su manera de ser, de pensar, había sido completamente transformado. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué ahora actuaban con valor, con osadía? ¿Por qué ahora tenían ese amor, ese deseo de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo? Porque había descendido el Espíritu Santo. Ahora, estos hermanos, juntamente con los apóstoles del Señor,
ellos pensaban y actuaban de diferente manera. Recibían la guianza del Espíritu Santo. Recibían la dirección del Espíritu de Dios. Y este es el tema a tratar esta noche, mis queridos hermanos, el ser direccionado por el Espíritu de Dios. Tengo a bien en compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Y no tan solamente hermosa, sino edificante y vivificante. Así es la palabra de Dios, nos da vida. Vamos a remitirnos al capítulo 8 de Romanos, versículo 14, que nos dice de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podemos hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo sé que el Espíritu de Dios está conmigo? ¿Está sobre mí? ¿Está en mí? El mismo apóstol Pablo, cuando empieza a escribir el capítulo 8 de Romanos, comienza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo aquel que está en Cristo Jesús, está el Espíritu de Dios. El mismo apóstol Pablo, para una mayor claridad acerca del Espíritu de Dios en nuestras vidas, nos vamos a remitir al capítulo 1 del libro de los Efesios, en su verso 13 y 14, que nos dice de esta manera. Si usted tiene su escritura, por favor, abra este pasaje y leamos ahí mismo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Me explico. Que todo aquel que ha oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y que ha creído en él, o sea, en el Señor Jesús, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, desde ese momento hasta que venga el Señor Jesús, porque nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede decir amén. Yo espero la venida del Señor Jesús. Mientras tanto, el Espíritu Santo está conmigo y también está con ustedes. Entonces, lo entendemos de esta manera. Oí el Evangelio, creí en el Señor Jesús, me arrepentí de mis pecados y el Espíritu Santo viene a mi vida. A partir de ese momento, entra a mi vida, está conmigo, está en mí y está sobre mí. Pero lo importante, lo maravilloso, lo glorioso, lo poderoso de esto es que Él va a direccionar mi vida. Así como leímos en el libro en la epístola a los Romanos, en cuanto a que Él dirige nuestra vida, direcciona nuestra vida, también es necesario notar lo que Él nos dice:
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dos cosas: ¿qué somos y de quién somos? Somos hijos de Dios y tenemos la guianza del Espíritu Santo. Pero es necesario hacer notar lo que dice en este versículo de 8:13 de Romanos, que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiere decir, para que nosotros seamos direccionados por el Espíritu de Dios, necesitamos vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, aquí la Escritura nos dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Vamos, no es el que se ha bautizado, no es el que ha tomado Santa Cena, no es el que canta bonito. No, aunque es necesario hacer estas cosas, no, sino lo que dice la Escritura es el que es guiado por el Espíritu de Dios, es el que es direccionado por el Espíritu de Dios. Y bueno, ¿qué es ser direccionado por el Espíritu de Dios? ¿O ser guiado por el Espíritu de Dios? El ser guiado es ir delante de alguien para enseñarle el camino. Y Dios promete en su palabra ayudarnos, guiarnos. En el Salmo 32:8 hay esta palabra para una mejor comprensión de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que dice de esta manera, 32:8 del libro de los Salmos: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí lo que estamos viendo, que nosotros desconocemos el camino, pero el Espíritu de Dios es el que nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino en que debemos andar, y que Él va a fijar sus ojos sobre nosotros. ¿Acaso no es glorioso esto? ¿Acaso no es maravilloso y poderoso esto? Cuando nosotros leemos las Escrituras, nos maravillamos de las cosas que dice, de cómo los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, en su primera exposición de la palabra, en su primer discurso, lo hizo y se levantó con poder del Espíritu Santo, maravilloso Espíritu, y empezó a exponer la palabra de Dios. Dice la Escritura que se convirtieron 3,000 personas. Esto es lo más maravilloso que podemos encontrarnos en nuestra vida, el ser guiados por el Espíritu Santo. Como testimonio podemos decir, y esto es a manera personal, que antes de conocer al Señor Jesús andábamos tras los ídolos, andábamos cegados, sin conocimiento, sin entendimiento, pero llega el momento en que el Señor Jesús nos encuentra, pero Él dice: me voy, pero no los voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador. Él le llama el otro Consolador. Él los va a guiar a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Él jamás, el Espíritu Santo jamás va a ser
algo contrario a lo que está escrito. Jamás nos va a desviar por otro camino. Al contrario, nuestras vidas van a estar unidas a Cristo Jesús. Ese es el fin, ese es el propósito. Vemos que cuando descendió el Espíritu Santo, los guiaba como iglesia, pero también los guiaba de una manera personal. Hermanos, no sabemos el camino, desconocemos el camino, pero está el Espíritu de Dios que nos va a direccionar. También algo que quiero decirles, cuando dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos va a guiar o nos va a direccionar, esto también quiere decir gobierno. ¿Cómo gobierno? Sí, porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús y viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas, Él va a tomar control de nosotros. Pero esto es necesario que nosotros nos dejemos que el Espíritu de Dios tome nuestras vidas, que esté sobre nosotros, que esté con nosotros, para que, si es necesario, nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte, para que nosotros comprendamos el camino de Dios. Aquel que no quiera ser gobernado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, va a vivir conforme a la carne. Pero aquel que quiera vivir una vida maravillosa, gloriosa y poderosa, necesita ser gobernado, necesita ser dirigido, necesita ser direccionado por el Espíritu de Dios. Este Espíritu Santo, nos dice las Escrituras, es aquel que se movía sobre la faz de las aguas, creando todas las cosas con poder, con sabiduría. Pero también lo vemos levantando al Señor Jesús de entre los muertos, y es el mismo que nos vivifica, que nos da vida, nos hace libres, nos enseña, nos instruye, nos direcciona, pero que también nos gobierna nuestras vidas, y es algo que nosotros tenemos que dejar de hacer, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Amén. Usted diga amén ahí. Muchas maneras el Espíritu Santo va a gobernar nuestras vidas. Hay cosas que ignoramos, que no sabemos, a veces tenemos dudas, a veces hay indecisiones en nuestra vida. Pero si nosotros oramos a Dios, clamamos al Señor en el nombre del Señor Jesús, y Él, el Espíritu Santo, nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a conducir, va a direccionar nuestra vida. Quiero leer de la vida de un hombre que no era profeta, no era rey, no era juez, no era un hombre que podamos decir importante, que podamos decir que como Moisés, que con el poder de Dios abrió el mar rojo, o un David que tomando el arpa descendía el Espíritu Santo sobre él y cantaba alabanzas a Jehová. El conocido dulce cantor. No es él. Es un hombre que a lo mejor muchos desconocen de él, pero sin embargo el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y podemos así ser muchos de nosotros así, que podamos ser desconocidos, podamos vivir en el anonimato, pero sin embargo, si tenemos a Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo se va a manifestar de una manera poderosa en nosotros. Vayamos pues al Evangelio de Lucas, capítulo 2, y del 25 al 27, y vamos a ver acerca de un hombre que esperaba la redención de Israel, esperaba conocer al Mesías, conocer a Jesús el Señor. Vamos
pues a leer este pasaje que nos dice de esta manera. Se encuentra en Lucas 2 del 25 al 27. Dice así la Escritura: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Hasta aquí. Si se dan cuenta, hermanos, era un hombre, podemos decir, sin el ánimo de ofender, común y corriente. Pero él vivía en Jerusalén. Dice la Escritura que era un hombre justo y piadoso. El único que nos puede justificar es Dios. Y cuando dice piadoso, era su estilo de vida. En otras palabras, quiero decir que él no andaba conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque dice la Escritura, y el Espíritu Santo está sobre él. Nosotros podemos ser, hermanos, a lo mejor no tengamos algún ministerio de profeta, apóstol o algo por el estilo, pero si nosotros hemos creído en el Señor Jesús, el Espíritu Santo está sobre nosotros y nos va a guiar, nos va a direccionar, porque esa es una de sus tareas, direccionar nuestras vidas, conducirnos hasta aquel día en que el Señor ha de venir. Nos dice la palabra de Dios que este hombre tenía un estilo de vida de piedad. Quiere decir que no andaba conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es muy importante que nosotros comprendamos esta parte de que no debemos de vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos dice también que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y también sobre nosotros está. No pensemos que pues es que yo no soy profeta y que el Espíritu de Dios no está sobre mí. Sí, sobre usted también está, porque no vive conforme a la carne, sino vive conforme al Espíritu. Y por lo tanto, usted, así como un servidor, vamos a ser direccionados por el Espíritu Santo de Dios. También nos dice que él tenía, aparte de que era un hombre justo, piadoso y el Espíritu Santo sobre él, Dios, el Espíritu Santo, le revelaba las cosas. Nos dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. O sea, aquí está hablando del Señor Jesús. Aquí lo que veo, hermanos, que Simeón, un hombre anciano, este hombre ya de edad, que su vida era de esperar al Mesías, que su vida era esperar al ungido de Jehová. Eso era su amor más grande, su esperanza de ver al Mesías. Su vida, de alguna manera, lo podemos decir, era cristocéntrica. Y la nuestra también. También es así nuestra vida, y así debe de ser cristocéntrica, para que así se manifieste el Espíritu Santo y nos direccione. Nos dice que recibía revelación, pero también hay algo que llama la atención y que nos dice, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Si nosotros nos entregamos al Señor, si nosotros hacemos por buscar su rostro, buscar su presencia, el Espíritu Santo nos va a mover
hacer las cosas conforme a su voluntad. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a direccionar, pero necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como dice la Escritura, es nuestra santificación, que debemos desechar lo malo. Sí, porque el Espíritu Santo, valga la redundancia, Él es santo y necesita un lugar santo en nuestras vidas para poder habitar. Por eso es como señala la Escritura que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, para que el Espíritu de Dios nos direccione, para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos dirija. Bien, también el Espíritu Santo, amados hermanos, hace tareas importantes. En este caso, el Espíritu de Dios movió a Simeón, fue movido por el Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo puede, como en el caso del apóstol Pablo, cuando él quería predicar en cierto lugar, el Espíritu Santo se lo impidió. Muchas veces nosotros queremos hacer algunas cosas, pero el Espíritu Santo nos lo va a impedir a que no lo hagamos, porque trae consecuencias tremendas, terribles. El Espíritu Santo nos va a guiar. O también, si estamos pasando por un desierto, el Espíritu Santo va a estar con nosotros, porque dice la Escritura que cuando el Señor Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto, que el Espíritu lo impulsó al desierto, pero el Espíritu Santo estaba con él. Estaba de tal manera que cuando regresó del desierto, el Señor Jesús regresó con poder. Amados hermanos, tenemos algo maravilloso, y a lo mejor algunos hermanos no han descubierto esto maravilloso, glorioso, poderoso, que es vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo le llama andar en el Espíritu. El andar quiere decir el caminar, el día con día, que todas nuestras actividades, que todo lo que nosotros hagamos, seamos guiados por el Espíritu Santo, seamos direccionados por el Espíritu Santo, nunca conforme a la carne, nunca conforme a los pensamientos humanos, sino conforme a la palabra de Dios. Él dijo, maravilloso el Señor, que dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, y el Consolador está con nosotros. Solamente, amados hermanos, que tenemos que hacer su voluntad, no entristecerlo, no apagarlo, para que Él nos siga direccionando, para que Él gobierne nuestras vidas, para que el Espíritu Santo nos direccione. También, amados hermanos, el Espíritu Santo nos va a dirigir conforme a su palabra, nunca de una manera contraria, nunca. El Espíritu va a usar la palabra de Dios para direccionarnos, para ser guiados, no de otra manera. También, cuando nosotros empezamos a leer las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, porque el Espíritu Santo va a tomar de lo que hemos leído, y el Espíritu Santo nos va a hacer recordar de lo que hemos leído, y es cuando nosotros decimos, hay razón en esto, no lo tengo que hacer, porque el Espíritu Santo nos está recordando aquel pasaje, aquella escritura, aquel texto de la palabra del Señor, y de esa manera nos va guiando. Le digo también algo muy importante, hermano. Si nosotros tenemos al Espíritu de Dios y nos direcciona, todo aquel que dice que es hijo de Dios, o aquel que es cristiano, que dice que es cristiano, no se va a avergonzar de Jesús. No se va a avergonzar
Al contrario, vaya donde vaya, va a reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Porque aquel que aún viniendo a la iglesia y saliendo se avergüenza del Señor Jesús, no es hijo de Dios. Necesita convertirse al Señor, porque el que es hijo de Dios no se avergüenza de Jesús. También, amados hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda verdad. Y el Espíritu Santo va delante de nosotros para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para darnos entendimiento, para darnos sabiduría. Pero necesitamos dejarnos dirigir, necesitamos dejar que el Espíritu Santo direccione nuestras vidas. Pues, amados hermanos, este es el consejo de Dios para nosotros en esta tarde. Espero en el Señor que sea de bendición y que no contristemos al Espíritu Santo, ni tampoco que lo apaguemos, mucho menos que vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, para que Él direccione, para que Él guíe nuestras vidas y vivamos una vida de santidad. Pero sobre todo, maravilloso. Yo no sabía antes de creer en el Señor Jesucristo, antes de tener este encuentro con el Señor Jesús, que existía esta vida. Una vida maravillosa, gloriosa, poderosa y victoriosa en el poder del Espíritu Santo. Me gozo, en verdad me gozo, me alegro de haber encontrado, o más bien dicho, que el Señor Jesús me haya encontrado a mí, y sin duda ustedes también se gozan y se alegran, porque no tan solamente me encontró el Señor Jesús, sino puso su Espíritu Santo en mi vida para que yo sea direccionado por Él. Alabo y bendigo el nombre del Señor, porque ahora puedo decir con toda confianza de que soy hijo de Dios y que soy direccionado por el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, en esta noche, y si alguien no está direccionado por el Espíritu Santo, porque todavía practica las cosas de la carne, deseche ahora las obras de la carne. Deseche ahora, porque el Espíritu de Dios está dispuesto a dirigirnos. Y si alguien no ha recibido al Señor Jesús, hágalo en esta noche, para que también su vida sea direccionada, sea guiada y sea gobernada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, oremos juntos al Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias porque nos encontraste. Gracias porque has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Muchas gracias, Señor, porque ahora vivimos una vida maravillosa, gloriosa, poderosa y victoriosa en el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Nos gozamos y nos alegramos. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, que pasen una excelente noche, que Dios les bendiga y bueno, no dejen de congregarse como dice la Escritura. Nos vemos y nos estamos saludando. Les envío un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.